Listo, pues hola, buenas noches compañeros. Antes que nada, pues me gustaría darles la bienvenida a esta ya nuestra tercera sesión de nuestro curso de Machine Learning. Si ya tuvieron la oportunidad de revisar más o menos de qué va el tema de esta unidad, pues habrán dado cuenta de que precisamente el tema que corresponde a la unidad 3 del curso es precisamente el tema de aprendizaje bayesiano. También, bueno, quisiera comentarles, no sé si alguno de ustedes ya a lo mejor quiso acceder a la grabación de la sesión el día de hoy, que es eh, jueves. Realmente nuestra sesión la tuvimos el día de ayer, pero bueno, por unos, digamos, unos conflictos a la hora de grabar la sesión, no fue posible que ya estuviera disponible en el día de ayer. Entonces, pues prácticamente estamos repitiendo la sesión para que quede grabada y como siempre les comento, cualquier duda que lleguen a tener, ya sea respecto al tema o respecto a la actividad que tienen que desarrollar, me la pueden hacer llegar por mensaje y con todo gusto los apoyo. Bueno, pues una vez dicho eso, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, que ya mencionaba que precisamente se enfoca en el tema de aprendizaje bayesiano. Muy bien. Y el orden de la sesión será el siguiente. Inicialmente vamos a hablar o mencionar, mejor dicho, algunos conceptos matemáticos realmente muy generales. Estos conceptos pues tienen que ver mucho con la parte de probabilidad, que básicamente es en lo que se basa el algoritmo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Entonces realmente son algunos conceptos matemáticos solo para recordar algunos conceptos. Y posteriormente vamos a hablar un poco sobre el teorema de Bayes, también lo vamos a hablar un poco de manera general, no vamos a profundizar tanto porque, bueno, no nos daría el tiempo de la sesión incluso para hablar solo del teorema. Entonces lo vamos a ver de manera pues muy general. Y es importante aquí que veamos el teorema de Bayes porque precisamente en el teorema de Bayes es en el que se basa el algoritmo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Que es el algoritmo de Naive-Bayes, que pertenece o se integra dentro de lo que se conoce como clasificación bayesiana. Ya todos estos conceptos los vamos a ver ya un poquito más adelante durante la sesión, entonces ahorita no se preocupen mucho sobre los conceptos. Y al final de la sesión, ya casi para concluir, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación del algoritmo. De hecho, en el material puse dos ejemplos, pero realmente no creo que nos dé tiempo ver los dos. Entonces, me interesaría más que viéramos el primero, porque de hecho el segundo ejemplo es el que ustedes tienen en sus apuntes de la unidad. Entonces, nos vamos a centrar en ver el primer ejemplo y ya si nos queda un poco de tiempo, pues continuaremos con el segundo. Y si no, pues bueno, lo tienen disponible aquí en el material de la sesión para que después lo puedan revisar ya con más calma. Muy bien, pues bueno, iniciando ya con la parte de conceptos matemáticos, pues precisamente el teorema de Bayes fue propuesto por este matemático inglés aproximadamente por el siglo XVIII, que es Thomas Bayes. Él estudió la probabilidad de las causas a través de los objetos observados y, por ejemplo, el aprendizaje automático bayesiano o machine learning bayesiano, como comúnmente se le conoce, en este caso trata los parámetros de un modelo como variables aleatorias. Este concepto es importante porque lo vamos a ver ya más adelante. De hecho, a lo largo de la sesión, ¿a qué nos referimos con variables aleatorias? Pues, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de variables aleatorias, estas variables básicamente son un valor numérico que corresponde a un resultado de un experimento aleatorio. Entonces, estas variables aleatorias pueden ser tanto variables aleatorias discretas o variables aleatorias continuas. La principal diferencia entre las discretas y las continuas es que, por ejemplo, la discreta, si toma por así decirlo, por un número finito o numerable de valores, en este caso los números son enteros, mientras que cuando hablamos de variables aleatorias continuas, pues en este caso hace referencia a los números reales, ¿no? Por ejemplo, los números con punto decimal, que a lo mejor entre el 1 y el 2 podemos tener casi una infinidad de números reales. Entonces, esos dos tipos de variables aleatorias son las que nosotros consideramos en este caso dentro del teorema de Naive-Bayes. Específicamente nosotros vamos a trabajar con variables aleatorias discretas, que son números enteros, ¿ok? También
pues considera proposiciones cuya veracidad o falsedad es incierta. Esto ya también lo vamos a ver un poco más adelante. Y en este caso, principalmente, el teorema de Bayes se basa en las dos probabilidades que lo soportan, que son la probabilidad a priori y la probabilidad condicional. Entonces, estos conceptos de probabilidades también ya ustedes probablemente los tengan muy bien definidos o dominados. De todos modos, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede también más claro a qué nos referimos cuando hablamos de probabilidad a priori, que básicamente hace referencia a la ausencia de información, es decir, se actualiza con la consideración de información nueva, pero toma únicamente en cuenta una única variable o un único evento. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, como lo mencionaba. Y por otro lado tenemos la probabilidad condicional, que en este caso la probabilidad de una variable condicionada está condicionada a evidencia de que ha sucedido algún otro evento o de que está presente alguna otra variable. De igual forma, con un ejemplo yo creo va a quedar un poco más claro estos dos conceptos, pero es importante que ya vayamos identificando cuáles conceptos van siendo relevantes, ¿no? Entonces, ahorita hablamos de variables aleatorias, de la probabilidad a priori y de la probabilidad condicional o a posteriori, como también se le conoce. Ahora bien, ya hablando un poco más a detalle de qué es la probabilidad a priori o incondicional, como también se le conoce, pues bueno, básicamente es el grado de creencia asociado. Cuando hablamos de grado de creencia, estamos hablando meramente de probabilidad. A una proposición, que también se le conoce como un evento, en este caso, por ejemplo, a una proposición o a un evento A, en ausencia de cualquier otra información. Entonces, podríamos leerlo de la siguiente manera. Básicamente es el grado de creencia asociado a una proposición A en ausencia de cualquier otra información. Es decir, únicamente se le asigna este grado de creencia a ese único evento o a esa única variable y no va a tomar en consideración ninguna otra información, porque realmente no existe al momento de calcular esta probabilidad. Entonces, pues bueno, muchas veces a lo mejor ya se han encontrado con esta representación de probabilidad que nos dice la probabilidad de A, así la podemos leer, y pues no sé, la pudimos haber visto desde la preparatoria o ya en nuestros cursos de probabilidad y estadística en la universidad, y pues bueno, ya hemos trabajado con ella muchas veces, ¿no? Entonces, recordando un poquito pues de esta probabilidad de A, es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Y cuál es el número de casos posibles? Pues básicamente son todos los posibles resultados que puede tener este evento, mientras los números de casos favorables son aquellos en los que puede ocurrir el evento que nosotros deseamos analizar. Entonces, de igual forma, pues ya sabemos que la probabilidad de un evento, o en general la probabilidad, siempre va a estar en un rango entre 0 y 1, es decir, nunca vamos a obtener una probabilidad mayor a 1, ni una probabilidad menor a 0, ¿no? Si de repente por ahí obtenemos una probabilidad igual a 1.5, 1.3, 1.01, pues podría ser a causa de que estamos haciendo unos malos cálculos, pero realmente la probabilidad no puede ser ni menor a 0 ni mayor a 1. Y algunos ejemplos de calcular esta probabilidad, pues serían los que tenemos aquí. Como lo vemos, el simple hecho de lanzar una moneda, nosotros podemos calcular la probabilidad de que caiga sol o de que caiga águila. Esos son los dos posibles resultados al momento de lanzar una moneda, o los dos posibles resultados que nosotros podemos obtener de ese evento, ¿no? En donde el evento sería lanzar una moneda. Y bueno, si es una moneda que no está cargada en una de sus caras, pues nosotros entenderíamos que la probabilidad de que caiga sol y de que caiga águila, pues sería la misma, que en este caso sería un medio, que a final de cuentas es 0.5. Obviamente, si ya nos ponemos a revisar de manera más detallada algunos otros factores que pudieran afectar estas probabilidades, podrían ser, no sé, el viento, la fuerza con que lanzamos la moneda, incluso la posición de la moneda antes de lanzarla, en fin, pero recuerden que ahorita estamos hablando de probabilidad a priori, es decir, ahorita no estamos considerando información adicional que nos permita, en base a esa información adicional, calcular esta probabilidad del evento.
Eso precisamente ya lo vamos a hacer cuando estemos hablando de probabilidad a posteriori o probabilidad condicional. ¿Ok? Bueno, entonces otro ejemplo también sería cuando lanzamos un dado. Pues al lanzar un dado nosotros tenemos 6 posibles resultados, ¿no? Que caiga la cara con 1, la cara con 2, la cara con 3 y la cara con 4, 5 o 6. Entonces tendríamos 6 posibles resultados. Y la probabilidad de cada uno de estos resultados, pues sería un sexto, que es aproximadamente 0.16667. Entonces, de igual forma, si es un dado que no está cargado en alguna de sus caras, pues la probabilidad aproximadamente sería la misma para cada una de estas caras, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de probabilidad a priori, que realmente únicamente calculamos la probabilidad de los posibles resultados de un evento sin tomar en cuenta información adicional. Ahora bien, cuando hablamos de probabilidad a posteriori o probabilidad condicional, básicamente esta es la probabilidad de una variable condicionada a la existencia de una evidencia determinada, que es lo que mencionábamos con el ejemplo anterior de la moneda, ¿no? Que si, por ejemplo, ya analizábamos algunas otras características o algunas otras variables como si había viento o no, la fuerza con que lanzamos la moneda, la posición inicial, si la vamos a atrapar o si va a caer al piso, el número de giros que da, en fin, si ya analizamos otras variables, pues obviamente aquí ya la probabilidad está condicionada a la existencia de esta evidencia que ya existe previamente o que se va a analizar previamente, que es lo que se conoce como información adicional. Y esta la podemos representar de esta manera, en donde la leeríamos de la siguiente forma, que dice la probabilidad de A dado B. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente nosotros deseamos conocer la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B. Entonces, esta probabilidad de A estaría condicionada al resultado del evento B. Entonces, un ejemplo sería el que tenemos aquí abajo, en donde inicialmente nosotros partimos de una probabilidad a priori, es decir, calculando la única probabilidad, o bueno, calculando la probabilidad para eventos únicos, en donde, por ejemplo, tenemos dos eventos. Tenemos el evento A, que es que en el día se presenten lluvias, y por ejemplo, si nosotros calculáramos la probabilidad de ese evento, no sé, analizando el clima, analizando el pronóstico, en fin, ciertos valores, por alguna razón obtenemos 0.4, ¿no? La probabilidad de que ese día llueva es de 0.4. Y tenemos otro evento que es el evento B, y este evento es que en el día existan nubes grises, es decir, que esté nublado. Entonces, de igual forma, analizando ciertos factores como humedad, temperatura, presión atmosférica, etcétera, nosotros podríamos determinar que la probabilidad de que vaya a estar nublado ese día va a ser de 0.9. ¿Ok? Hasta ese momento únicamente tendríamos calculada la probabilidad para estos dos eventos por separado. Pero, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de que va a llover, dado que esté nublado o dado que existan nubes grises en el cielo? Es decir, ya analizando información adicional. No únicamente deseamos calcular la probabilidad de lluvia en base a los valores que ya nosotros analizamos previamente, como dijimos que podía ser la humedad, en fin, otros factores, ¿no? Sino queremos analizar otra variable, que en este caso es que existan nubes grises. Entonces, esta probabilidad de que llueva estaría condicionada precisamente a la existencia de esta información adicional. Y por alguna razón, nosotros tendríamos que calcular inicialmente la probabilidad de que existan nubes grises, es decir, esta probabilidad, déjenme mejor pongo texto. Suponiendo que ya dijimos que fuera nuestro evento B, nosotros tendríamos que calcular precisamente la probabilidad de B, que sería este evento de aquí, de nubes grises, y también tendríamos que calcular posteriormente, ahora sí, ya la probabilidad de que llueva. Entonces, esto pues ya sería a final de cuentas la probabilidad de que
A de que llueva, dado que existen nubes grises. Entonces nos quedaría pues realmente algo similar a esto, ¿no? Y de eso es lo que nos habla la probabilidad condicional, que la probabilidad que nosotros deseamos saber está condicionada a la existencia de información adicional. Entonces, esto también ya va a quedar un poquito más claro, yo creo, cuando veamos un ejemplo más adelante al analizar el teorema de Bayes, pero realmente no es tan compleja, solo es como recordar un poquito los conceptos que ya venimos pues prácticamente desarrollando o analizando desde, ya lo mencionábamos, desde la licenciatura, incluso desde la prepa. Ok, esto es meramente un recordatorio, porque de repente puede ser que ya no lo tengamos tan fresco, ¿no? Probablemente en alguna de sus materias anteriores de la maestría ya también lo hayan visto de manera más detallada. Pero bueno, esta probabilidad condicional también puede expresarse en función de probabilidades incondicionales, utilizando la regla del producto, que básicamente nos dice que la probabilidad de la intersección de A y B va a ser igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Entonces, que si ustedes ven un poquito, pues es lo que tendríamos aquí en esta parte, ¿no? Y esto, si nosotros deseamos saber tal cual la probabilidad de A y B, pues únicamente es despejar esta probabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si tenemos que está multiplicándose por probabilidad de B, pues únicamente pasamos de esta probabilidad de B al otro término de la ecuación. Y nos quedaría efectivamente que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Obviamente con la probabilidad de B mayor a 0, porque si no, pues esa probabilidad se nos iría a 0. Entonces, ahorita también les voy a compartir una tablita de fórmulas de probabilidades, como la que a lo mejor también usábamos en la carrera, en donde vienen pues muchas fórmulas de probabilidades para ciertas digamos, ocasiones en específico. Entonces, nosotros ahorita estamos analizando de manera muy específica la intersección, porque ya dijimos que en este caso la probabilidad condicional se puede expresar en función de probabilidades incondicionales, utilizando precisamente la regla del producto. Entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidades incondicionales, pues ya vimos que lo podemos expresar en términos de la intersección. Entonces, precisamente nos va a interesar, en este caso, la intersección de variables o de eventos independientes como de eventos dependientes. Y de hecho, la que nosotros vimos fue precisamente la que tenemos aquí, déjenme, acá, esta, ¿no? Esta fue la que vimos en la diapositiva anterior, en donde tenemos que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la P, a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, que es igual también a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Pero aquí claramente vemos que esto es cuando A y B son dependientes una de la otra. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando A y B son independientes? Cuando estas variables realmente no comparten alguna relación. Pues aquí básicamente lo que tendríamos es que la probabilidad de esta intersección de estas variables o de estos eventos, pues va a ser igual a la multiplicación de sus probabilidades. Entonces aquí vemos que como que la cosa se simplifica. Y de hecho, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero acuérdense básicamente de este caso, cuando A y B son independientes, porque ya cuando veamos el algoritmo de Nye-Bayes vamos a ver por qué esto es relevante. Entonces ahorita sí como que nada más acuérdense de la fórmula cuando calculamos la probabilidad de la intersección de A y B independientes, pues va a ser igual a la multiplicación de sus probabilidades, ¿ok? Ahora bien, hablando también del concepto de distribución de probabilidad conjunta, es importante porque también, de hecho, el algoritmo que vamos a ver hoy se basa precisamente también en la distribución de probabilidad conjunta.
Y entonces, pues es importante que este concepto quede lo más claro posible para que ya cuando lo implementemos en el algoritmo, pues, pues estemos, digamos, conscientes de a qué nos referimos cuando hablamos de probabilidad conjunta. Entonces, ¿qué nos dice la probabilidad, la distribución de probabilidad conjunta? Pues nos dice que dados dos eventos aleatorios A y B, la distribución conjunta de estos dos eventos es la distribución de probabilidad de la intersección de los eventos de A y B, que es esta intersección, y que precisamente está dado por esta fórmula, ¿no? Entonces, la distribución de la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, que es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Que si ustedes se fijan, es precisamente la fórmula de la intersección, de la probabilidad de la intersección de estas dos variables o de estos dos eventos aleatorios, cuando ambos son dependientes. Entonces, ¿qué quiere decir que sean dependientes? Pues que precisamente se observa que tienen alguna relación uno con el otro. Un ejemplo para ver a qué nos referimos es el que tenemos aquí abajito. Entonces, el ejemplo es, en este caso, un caso bivariado, porque, bueno, va a mostrar la relación entre dos variables. ¿Y cuáles son estas dos variables? Pues serían el evento A, que dice que el tiempo dedicado por los alumnos a estudiar va a ser ese evento A, y el evento B, que es el porcentaje de aciertos en un examen en un grupo de 200 alumnos. Entonces, tenemos estos dos eventos y queremos ver realmente cuál es la relación que existe entre estos dos eventos. Por un lado tenemos el tiempo dedicado por los alumnos a estudiar y por otro lado el porcentaje de aciertos que obtuvieron en un examen. Ok, entonces, para analizar esta relación, lo que podemos hacer es esta tabla de frecuencias de ocurrencias. Entonces, por un lado de esta tabla vamos a tener una variable, que en este caso sería el tiempo de estudios, que ya dijimos que es nuestra variable A. En este caso, esta sería la variable A. Y por otro lado, tendríamos nuestra otra variable, que sería el porcentaje de aciertos que obtienen en el examen, ¿no? Que es la que tendríamos de aquí, de este lado. Y en este caso, esta sería nuestra variable B. Entonces, vamos a ver qué tan relacionadas están una con la otra. Y bueno, dijimos que la variable B es el porcentaje de aciertos en un examen en un grupo de 200 alumnos. Entonces, básicamente, digamos que los datos con los que vamos a poblarle esta tabla pues van a ser esos 200 alumnos, ¿no? Digamos que todos, si hacemos la sumatoria de todos los números que nos da, pues efectivamente vamos a encontrar que tenemos 200 alumnos distribuidos. Efectivamente vamos a encontrar que tenemos 200 alumnos distribuidos en esta tabla de frecuencias de ocurrencia. ¿Y qué nos dice esta tabla de frecuencias de ocurrencia? Pues básicamente, cuando ya la analizamos, nos dice, por ejemplo, el porcentaje de aciertos que obtuvo un alumno de acuerdo al tiempo de estudios en minutos que realizó. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, vamos a analizar la primer columna, en donde dice que el tiempo de estudios en minutos fue de 0 a 20 minutos. Ok, entonces, si comenzamos por el porcentaje más bajo, observamos que dos alumnos que estudiaron de 0 a 20 minutos obtienen entre 0 y 19% de aciertos. 10 alumnos que estudiaron entre 0 y 20 minutos obtienen entre 20 y 39% de aciertos. Y dos alumnos que estudiaron entre 0 y 20 minutos obtuvieron entre 40 y 59% de aciertos, ¿no? Y ya de ahí no tenemos alumnos que hayan obtenido más del 59% únicamente con ese tiempo de estudio, de 0 a 20 minutos. Y vamos a analizar la penúltima columna que nos dice que, por ejemplo, el tiempo de estudio en minutos fue mayor a 60 minutos. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que, por ejemplo, tenemos 8 alumnos que obtuvieron entre 0 y 19%, tenemos 32 alumnos que obtuvieron entre 40 y 59%, y 10 alumnos que obtuvieron entre el 60 y 79% de aciertos, y finalmente tenemos 20 alumnos que obtuvieron entre el 80 y el 100% de aciertos en el examen. Entonces, si nosotros así a simple vista empezamos a hacer un análisis de los datos, pues podemos ver que sí efectivamente existe una relación. Podríamos, por ejemplo, ver que aquí
los alumnos que estudiaron pues, el menor tiempo posible, que es de 0 a 20 minutos, pues tienden a obtener bajos porcentajes de aciertos, ¿no? Máximo 59%. Mientras que por el lado contrario, los alumnos que estudiaron el mayor tiempo posible, que es mayor a, en este caso, mayor a 60 minutos, obtuvieron los porcentajes de aciertos mayores. Digamos, bueno, aquí hay una excepción, que tenemos 8 alumnos que obtuvieron de 0 a 19, pero bueno, la mayoría de estos casos se concentra o se distribuye en la parte alta de la tabla, en donde casi todos obtuvieron pues mínimo de 40 a 59% y pues ya de ahí hasta el 100% de aciertos en el examen, ¿no? Entonces vemos que sí existe una relación realmente entre el tiempo de estudio que dedican los estudiantes y el porcentaje de aciertos que obtienen de acuerdo al tiempo de estudio. Y de aquí, por ejemplo, también podríamos ver que existe pues esta relación, ¿no? Por ejemplo, cuando estudian de 41 a 60 minutos, también hay buenos porcentajes de acierto en los alumnos. Y por aquí también, de repente podemos verlo ya como que un poco más centrado como por acá, en la parte media, ¿no? Cuando estudian de 21 a 40 minutos, pues los porcentajes están en la parte media, desde 20% hasta el 80% aproximadamente. Entonces vemos que efectivamente existe una relación entre estas dos variables. Y bueno, ya si nosotros deseáramos posteriormente, ahora sí, obtener la probabilidad conjunta de estas dos variables, lo que haríamos pues es dividir cada uno de los valores que tiene cada una de las celdas entre el total del número de elementos, que en este caso los elementos son los alumnos, que es básicamente lo que veíamos al inicio. Entonces, por ejemplo, aquí en la primer fila, en la primera columna, perdón, que es la que analizábamos que era de 0 a 20 minutos, pues tenemos en la parte más baja tenemos que 2 alumnos, ya dijimos, obtuvieron de 0 a 19. Entonces, ese 2 lo dividiríamos entre 200 para obtener la probabilidad conjunta de estas dos variables. Este 10 lo dividiremos también entre 200 y el 2 también entre 200 y así para cada uno de los valores de la tabla. Entonces, una vez que haríamos eso, nos quedaría la tabla, ahora sí, de probabilidades conjuntas. Entonces, por ejemplo, si vimos que aquí teníamos un 2, pues efectivamente cuando lo dividimos 2 entre 200 nos va a quedar 0.01. Cuando dividimos aquí teníamos, a ver, déjenme regresar, teníamos un 10. Cuando dividimos 10 entre 200 nos queda 0.05, acá también teníamos un 2, entonces nos queda 0.01 y así para cada uno de los valores de esta tabla de frecuencias conjunta, que en este caso ya se convertiría en una tabla de probabilidades conjuntas. Y precisamente todos los valores que se encuentran dentro de este recuadro amarillo son los valores que nos muestran la distribución de la probabilidad conjunta. Y ya vimos que, pues, la manera en la que está distribuida esta probabilidad es esta, que efectivamente muestra esta relación entre las variables, en donde veíamos que entre mayor tiempo estudiaban los alumnos, pues tienden a obtener mayores porcentajes de aciertos en el examen, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Efectivamente. Entonces, esta sería nuestra tabla ya con la probabilidad conjunta y mostrando la distribución de esta probabilidad conjunta. Y, por ejemplo, en este caso, los totales que nosotros vemos aquí, que son estos recuadros verdes que encierran a estos totales, que son básicamente la sumatoria de los valores, ya sea de las filas, en este caso, si analizamos esta columna de total, o de las columnas si analizamos esta fila de total. Por ejemplo, aquí el total de 0.07, porque efectivamente, si sumamos 0.01 más 0.05 más 0.01, nos va a dar 0.07. Y a estos totales se les conoce como probabilidad marginal. ¿Y qué es lo que nos dice la probabilidad marginal o qué representa la probabilidad marginal? Pues básicamente es una medida estadística que indica la probabilidad de que ocurra un subconjunto del conjunto total. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestro subconjunto? Si tomamos, déjenme, bueno, no lo voy a borrar, lo voy a dejar así para que no se pierda, pero lo voy a cambiar de color. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es el subconjunto de este conjunto de probabilidades que
tuviera la mayor probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, en el caso de la probabilidad marginal referente al porcentaje de aciertos, tendríamos que es este. Este subconjunto sería el que es más probable que ocurra, ya que tiene, por ejemplo, 0.35 de probabilidad marginal. Y ya dijimos que el valor de probabilidad marginal nos representa la probabilidad de que ocurra este subconjunto del conjunto total. Entonces, eso sería respecto al porcentaje de aciertos. Y si analizamos el tiempo de estudios en minutos, ¿cuál es el subconjunto más probable que ocurra? Es decir, ¿en dónde es más probable que el tiempo que estudien los estudiantes? Pues si analizamos la probabilidad marginal, en este caso veríamos que es este subconjunto. Es decir, que los alumnos es más probable que estudien entre 41 y 60 minutos y que obtengan entre 40 y 59% de aciertos. Eso es lo que nos indica la probabilidad marginal, ¿no? Ya dijimos que es la probabilidad de que un subconjunto ocurra. Entonces, entre mayor sea esta probabilidad marginal, pues quiere decir que ese subconjunto tiene mayor probabilidad de ocurrir dentro del conjunto completo de datos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya pasando tal cual al teorema de Bayes, pues básicamente el teorema de Bayes se expresa a través de esta fórmula muy sencilla, ¿no? Que realmente es sencilla, pero es realmente diría yo, pues compleja a la vez, o robusta también, podríamos mencionarlo así. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo por qué. Pero, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Bayes? Pues básicamente nos describe la probabilidad de un evento o de una variable, dado que existe evidencia de que ocurrió otra variable, que es parte de lo que ya veníamos mencionando. Entonces, en este caso, nos dice que la probabilidad de que A ocurra, de que ocurra el evento A, dado que existe evidencia de que B ocurrió, va a ser igual a la probabilidad de que B ocurra, dado que existe evidencia de que A ocurrió, por la probabilidad de que A ocurra. Esta probabilidad de que A ocurra, recuerden que es nuestra probabilidad a priori. Entonces, esta probabilidad, si nosotros analizáramos algún problema o digamos, en donde nos brindaran información sobre ciertos eventos, pues nosotros podremos calcular de manera directa estas probabilidades a priori, porque ya vimos que no necesitan información adicional. Entonces también podríamos calcular esta probabilidad de B que tenemos acá y en consecuencia pues ya podríamos también calcular esta probabilidad de B dado A, ¿no? Y pues en consecuencia obviamente también ya podríamos resolver la probabilidad de A dado B. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo que sigue a continuación. Pero básicamente lo que quiero resaltar aquí es que precisamente nosotros partiríamos de calcular la probabilidad de A, calcular la probabilidad de B, que son las probabilidades a priori, y ahora sí ya podríamos entonces calcular las probabilidades conjuntas. Condicionales, perdón. Ok, a lo mejor esto queda un poquito más claro con este ejemplo, en donde vemos cómo podríamos realmente aplicar el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de un evento, dado que existe información adicional. Entonces, vamos a analizar el ejemplo y dice, de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, el 60% son fumadores. Y de estos, el 75% son hombres. De los no fumadores, las mujeres representan el 65%. Ahora bien, ya aquí viene el problema. Dice, seleccionando a una paciente mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumadora? Entonces, aquí el problema nos plantea que quieren saber cuál es la probabilidad de que al seleccionar una paciente mujer, esta paciente mujer que pertenece a este conjunto de pacientes que ya fueron diagnosticados con cáncer, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumadora? Porque recuerden que también ya nos menciona aquí que no todos son fumadores, pero en este caso en específico se desea saber cuál es la probabilidad de que al seleccionar una mujer del conjunto de pacientes o del conjunto de datos, podríamos decirlo así, esta paciente mujer sea fumadora. Pues precisamente ahí sería muy útil el teorema de Bayes, porque estamos hablando de probabilidad condicional. ¿Y cómo sabemos que el teorema de Bayes sería una buena opción para resolver este problema o para contestar esta pregunta? Pues porque, por ejemplo,
precisamente la misma pregunta o el mismo planteamiento nos está dando la información o la indicación o nos da la pista que nos dice que el teorema de Bayes se puede aplicar ahí. ¿Por qué? Porque fíjense en lo que nos hace la planteación del problema. Nos dice, bueno, esta parte es como la información que nosotros tenemos y esta parte ya es tal cual el planteamiento del problema. Entonces, la primera parte del planteamiento que nos dice, seleccionando a una paciente mujer. Ah, ok, pues esto ya nos da por ahí una pista, ¿no? Entonces, esto puede ser, pues, un evento. Ahorita le vamos a poner B, E de evento. Evento 1, por así decirlo. Y, o variable 1 también le podemos llamar. Y la siguiente parte del planteamiento del problema, que es ya tal cual la interrogante, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumadora, dado que ya seleccionamos a una paciente que sea mujer? Entonces, este sería lo que se quiere analizar, que sería en este caso el evento 2. Entonces, pues vean que aquí ya tenemos dos eventos, los cuales queremos, bueno, de hecho queremos saber la probabilidad del evento 2, pero contamos con información o estamos en dependencia del evento 1 para calcular esta probabilidad. Entonces, analizando el problema de esta forma, pues podemos ver que al tener dos eventos y al tener que calcular la probabilidad de uno de ellos, pues obviamente el teorema de Bayes nos va a servir para solucionar o para dar respuesta a esta interrogante. Entonces, pues bueno, partimos de la fórmula o de la ecuación del teorema de Bayes, que nos dice, pues ya vimos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Entonces, ahora básicamente sería sustituir para facilitarnos la forma de interpretar esta información o estos eventos o estas variables, pues por las, digamos, por los caracteres o por las letras que nosotros quisiéramos para que lo pudiéramos relacionar de mejor forma a nuestro problema. Entonces, pues si sustituimos, ¿qué nos dice el problema? Que básicamente lo que quieren saber es cuál es la probabilidad de que sea fumadora, dado que se selecciona una paciente mujer. Entonces, pues de ahí ya podríamos modificar nuestra ecuación original y decir que nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que sea fumador este paciente, dado que este paciente es mujer. Pues bueno, entonces ya partiendo de aquí, pues obviamente ya podemos sustituir los demás términos y decimos que entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que sea mujer, dado que es fumador este paciente, por la probabilidad de que sea fumador entre la probabilidad de que sea mujer. Y aquí lo que hicimos únicamente fue sustituir. Por ejemplo, si se dan cuenta, sustituimos las A's por las F's en todas partes, por ejemplo, aquí, acá, acá, y las B's por las M's. Entonces, aquí M y aquí M. Entonces, ¿cómo vamos a saber estas probabilidades? Pues aquí ya toma relevancia precisamente la información que se brinda previamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros desarrolláramos este arbolito para conocer las probabilidades, pues sabemos que dice el problema que de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, el 60% son fumadores. Ah, ok, entonces ya de ahí podríamos partir. Y decimos que el 60% son fumadores, que precisamente es este porcentaje. Entonces, si el 60% son fumadores, pues el otro 40% pues tienen que ser no fumadores, ¿no? Que es lo que tenemos aquí efectivamente. ¿Y qué más nos dice? Y de estos, es decir, de estos 60%, el 75% son hombres. Ah, ok, entonces de este 60% que ya nosotros sabemos que son fumadores, el 75% pues también nos dice que son hombres, entonces el 75% son hombres. Ah, entonces si el 75% son hombres, pues el 25% tiene que ser mujer. Y de los no fumadores, las mujeres representan el 65%. Entonces nos vamos a los no fumadores y dice que las mujeres representan el 65%. Entonces aquí sacamos otra rama que va a representar a ese 65% de los no fumadores y ese 65% pues son mujeres.
Entonces, obviamente, pues intuyendo que el 65 son mujeres, pues el 35% restante tiene que ser hombres. Entonces, si ven ustedes aquí, construimos nuestro pequeño árbol de probabilidades y cómo se van distribuyendo las probabilidades. Entonces, a través de las variables que se están analizando. Entonces, pues ya aquí, básicamente, si nosotros ya construimos o sustituimos los términos en esta ecuación del teorema de Bayes, pues es únicamente sustituir pues con los valores ya que nosotros tenemos en nuestro arbolito de probabilidades. Entonces, pues iniciamos con los más simples, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumador? Le voy a cambiar de color a color verde para que se diferencie. ¿Cuál es la probabilidad de que sea fumador? Pues bueno, la probabilidad de que sea fumador ya dijimos que es 0.60, entonces pues sustituimos por 0.60. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer dado que es fumador? Pues bueno, nos vamos a la probabilidad de que es fumador también, porque esa es la condicional, la información que se sabe. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea mujer? Pues bueno, en este caso tendríamos que es 25, ¿no? Que es la probabilidad de que sea mujer, dado que es fumador también. Entonces, pues efectivamente es de este punto 25, probabilidad de que sea mujer, dado que es fumador también. Entonces, pues efectivamente es de este punto 25 que tenemos aquí. Y ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente sea mujer? Bueno, pues aquí hay dos casos. Sabemos que los pacientes son fumadores y no fumadores. Entonces, en ambos casos o en ambos resultados, si lo vemos así, tendríamos que analizar qué porcentaje corresponde a mujeres fumadoras y qué porcentaje corresponde a mujeres no fumadoras. Entonces, para eso lo que hacemos es lo siguiente. Analizamos en cada caso, en la parte de fumadores, cuánto porcentaje es mujer, que vimos que es el 25%, y se multiplica pues precisamente por el porcentaje de personas que son fumadoras, y obtendríamos este 0.60 por 0.25, más la probabilidad de que no sea fumador por la probabilidad de que sea mujer. Entonces aquí la probabilidad de que no sea fumador dijimos que es 0.40 y de que sea mujer 0.65. Entonces eso es lo que sustituimos aquí en nuestra fórmula. Y pues como ven, prácticamente ya tendríamos todos los valores que necesitamos para saber la respuesta. Pues ya únicamente aquí sería cosa de realizar las operaciones y nos quedaría que aproximadamente la probabilidad de que un paciente sea fumador, dado que es mujer, es igual a 0.3658, que esto representa aproximadamente el 37% de los pacientes. Entonces, esta sería la respuesta pues a la pregunta que se planteó. Que dice, seleccionando a una paciente mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumadora? Bueno, esa probabilidad es igual al 37% aproximadamente. Entonces, ven cómo el teorema de Bayes nos sirve para resolver este tipo de interrogantes en donde tenemos que calcular la probabilidad de una variable o de un evento en base a la información que ya existe previamente, ¿no? Sobre otro evento. Entonces, en esos casos es donde el teorema de Bayes es muy relevante y realmente nos sirve mucho para despejar, obtener esta información. Y así es precisamente como se implementa ya dentro del algoritmo que nosotros vamos a ver ya a continuación. Y precisamente, pues ya pasando a la parte de clasificación bayesiana, nosotros decimos que vamos, o bueno, específicamente dentro de el ejemplo que vamos a ver el día de hoy del algoritmo de Naive-Bayes, el algoritmo de Naive-Bayes se basa en el teorema de Bayes. Entonces podríamos verlo como una caja negra en donde en el corazón de este algoritmo, que es un clasificador bayesiano, el algoritmo de Naive-Bayes, tendríamos el teorema de Bayes, que es el que sería el punto central para poder nosotros clasificar instancias de acuerdo a este teorema, ¿no? O bueno, específicamente de acuerdo a esta fórmula. Y bueno, el objetivo sería que nosotros partiéramos de un conjunto de datos o de instancias que no están clasificadas y en base al teorema de Bayes, aplicado o implementado dentro del algoritmo de Naive-Bayes, pues poder etiquetar o clasificar adecuadamente las instancias de ese conjunto de datos o instancias nuevas que no estaban etiquetadas previamente, ¿no?
Y bueno, en este caso el algoritmo más común, precisamente hablando de un clasificador bayesiano o dentro de la clasificación bayesiana, es el que se conoce como clasificador de Naive-Bayes, o también como se le conoce como clasificador Bayes ingenuo. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver a qué nos referimos con esta parte de ingenuo o por qué se dice clasificador de Bayes ingenuo. Este algoritmo es fácil y rápido de implementar, es una de sus ventajas, y también se utiliza para clasificación multiclase, es decir, no únicamente el conjunto de datos tiene que contener dos clases, sino puede tener muchas clases, y este algoritmo va a ser muy bueno, es muy robusto al momento de tener conjuntos de datos multiclase. Y bueno, también requiere un menor número de datos de entrenamiento, a comparación de otros algoritmos que de repente sí requieren, por ejemplo, podríamos hablar específicamente de redes neuronales, en donde pues el alimento de redes neuronales son una cantidad de datos inmensa que realmente es importante para obtener una buena precisión si estamos hablando de clasificación. Y en comparación de redes neuronales, por ejemplo, Naive-Bayes realmente no necesita conjuntos de datos tan grandes para a lo mejor obtener precisiones similares a la de una red neuronal, que sí necesitaría muchos datos para poder obtener una buena clasificación. En el caso de Naive-Bayes no es así. Entonces esta sería pues una de sus ventajas más fuertes. Y bueno, como ya lo dijimos, pues el algoritmo de Naive-Bayes se fundamenta en el teorema de Bayes. Entonces, pues es prácticamente lo que hemos venido desarrollando hasta este momento. Y precisamente se denomina naive o ingenuo en español, o inocente, como también a veces lo van a encontrar, porque asume que las variables son independientes entre sí, aunque esto no sea cierto en la mayoría de los casos, como se menciona en esta frase. Y aquí puse con negritas esta frase que se asume que las variables son independientes entre sí, porque esto es muy importante. ¿Y qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de probabilidad condicional o cuando veíamos que en la parte de la probabilidad de la intersección de dos variables o de dos eventos aleatorios, cuando estos eran dependientes, pues podíamos obtener que la probabilidad era igual a la probabilidad de esta intersección era igual a la probabilidad de A dado B por B o de B dado A por la probabilidad de A. Pero, por ejemplo, veíamos que también cuando estas variables se considera que son independientes, bueno, no se considera, son independientes entre sí, la probabilidad, de hecho, mejor me voy a regresar para verlo un poco más claro, es esto. Aquí es lo que veíamos y que les dije que iba a ser importante. Entonces, por ejemplo, lo que hace Naive-Bayes es que dice que los eventos o las características o las variables son independientes entre sí. Entonces, al momento de afirmar eso o de partir de ahí, de esa afirmación, pues cuando nosotros, o bueno, cuando Naive-Bayes vaya a calcular la probabilidad de la intersección de estas variables que son independientes, pues vean que lo único que va a hacer es realmente multiplicar la probabilidad de ocurrencia de cada variable. Entonces, por ejemplo, si nosotros en este caso de la fórmula tenemos dos variables que son A y B, pues la intersección de estas dos variables, su probabilidad va a ser igual a la multiplicación o al producto de las probabilidades de A por la probabilidad de B. Y si tuviéramos 5 variables, pues sería en la intersección de estas 5 variables, su probabilidad va a ser igual a la multiplicación de todas sus probabilidades, la probabilidad de A por la probabilidad de B, por la probabilidad de C, y así hasta tener todas nuestras variables. ¿Ok? Y eso es lo que, de ahí parte el algoritmo de Naive-Bayes. Entonces, por eso se considera ingenuo, porque realmente en la mayoría de los casos esto no es cierto, como también lo mencionamos aquí. Y esto lo vimos con el ejemplo de los alumnos que estudiaban y el porcentaje de aciertos que obtenían. Y veíamos que efectivamente existe una relación entre el tiempo de estudio y el porcentaje de aciertos obtenidos en un examen. Pero Naive-Bayes no toma en cuenta esta relación entre variables y dice, para mí todas las variables son independientes y todas contribuyen de igual forma a clasificar
una instancia en alguna de las clases que existan. Entonces, curiosamente, eso pudiera ser, pues como su nombre lo dice, considerado un caso de ingenuidad, y de ahí su nombre, porque dicen, bueno, pues no puede ser posible que todas las variables sean independientes porque tienen que al menos algunas de ellas tener alguna relación. Pero Naive-Bayes asume que ninguna tiene una relación. Y ahorita vamos a ver realmente cómo es que hace esta parte de independencia entre variables, ¿no? Pero un ejemplo para que esto quede un poco más claro sería el que tenemos aquí, en donde a lo mejor nosotros tuviéramos un modelo de aprendizaje que quiere clasificar, o bueno, que construimos o que generamos para clasificar imágenes de frutas. Entonces, nosotros tendríamos una instancia, a lo mejor en una naranja, en donde nosotros ya determinamos que las características más relevantes para poder hacer la clasificación son el color de la imagen, bueno, el color en este caso de la fruta, la forma, el tamaño, la cáscara y la textura. Entonces, por ejemplo, los valores que podrían tener estas características o estos atributos, pues serían para el color, pues podría ser amarillo, específicamente para esta instancia que es una naranja. Podría ser amarillo, la forma pues sería redonda, el tamaño pues más o menos aproximadamente una naranja mide como 7 centímetros de diámetro, cáscara sí, o sea, sí cáscara, y la textura, ¿cómo es la textura? Pues es como porosa, ¿no? Obviamente, analizando otra fruta, pues sería diferente estos valores para estas características, ¿no? A lo mejor si analizáramos un plátano, pues el color sería amarillo, la forma sería alargada, el tamaño, si es de su diámetro, sería entre 3 centímetros, 4 centímetros, cáscara así, y la textura sería, en lugar de porosa, sería como más lisa, ¿no? Y así para cada tipo de fruta que tuviéramos. Pero precisamente lo que mencionamos aquí en esta flecha grandota, dice que un clasificador de Naive-Bayes considera que cada una de sus características contribuye de manera independiente, que es lo que también ya mencionamos, a la probabilidad de que esta fruta sea una naranja, independientemente de la presencia o ausencia de las otras características. Y es básicamente lo que ya dijimos. A lo mejor nosotros como humanos entenderíamos que estas características están relacionadas, ¿no? Es decir, si nosotros vemos color, forma, tamaño, cáscara y textura, y vemos esos valores de amarillo, redonda, 7 centímetros, cáscara así y su textura es porosa, relacionamos todas de manera, ¿cómo decirlo? De manera, pues muy intuitiva o de manera muy natural, y podríamos decir, ok, una fruta con esas características, pues a mí me suena que es una naranja. Pero partimos de que relacionamos inicialmente estas características. Pero Naive-Bayes no lo hace así. Para Naive-Bayes, cada característica es igual de importante que la que le sigue. Y no las relaciona, es decir, no relaciona el color con la forma, ni el tamaño con la cáscara, ni la textura con el color. Es decir, Naive-Bayes toma cada característica de manera independiente y a cada característica le asigna una probabilidad de pertenencia a la clase. Entonces, es curioso que lo haga de esta manera, pero es más curioso aún que haciéndolo de esta manera, el algoritmo funcione muy bien en ciertos casos, porque uno podría pensar, bueno, pues es que si no relaciona las características o las variables, pues cómo va a determinar que puede pertenecer o que puede describir en este caso a una instancia de manera particular, ¿no? Pero sí lo hace y lo hace muy bien en algunos casos. Entonces, eso pues a lo mejor sería también tema pues interesante de analizar pues en algún otro momento, pero bueno, ahorita no nos daría tiempo, ¿no? Y bueno, aquí también dice que cuando se suponen estos eventos independientes, es lo que mencionábamos hace un momento, sus probabilidades se multiplican, que es lo que vimos en este formulario de fórmulas de probabilidad, ¿ok? Y por lo que se trata a cada información como una contribución separada de la respuesta. Bueno, pues es también parte de lo que ya mencionamos. Entonces, este algoritmo de Naive-Bayes se utiliza comúnmente, por ejemplo, en tareas de procesamiento del lenguaje natural. En mi caso, bueno, es mi área como de especialidad. Y pues comúnmente lo vemos, por ejemplo, en minería de opinión,
en atribución de autoría, en detección del lenguaje ofensivo, en detección de spam y bueno, en muchas otras tareas dentro del área de procesamiento del lenguaje. En estas diapositivas viene de forma general cuál es el procedimiento que hace NiBayes para clasificar una nueva instancia. Sin embargo, no, lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar directo al ejemplo para ver cómo es que se implementan NiBayes para clasificar una nueva instancia o cómo es que se construye el modelo para clasificar una nueva instancia utilizando el algoritmo de NiBayes. Y esta parte ya la podrán consultar ustedes pues de manera detallada una vez que ya analizamos el ejemplo, ¿no? Para que no nos tardemos en explicar cada uno de estos pasos, que realmente es lo que vamos a hacer ya en el ejemplo. Por ejemplo, inicialmente vamos a aprender las probabilidades que relacionan las características de X y con cada una de las posibles clases. Posteriormente, multiplica todas las probabilidades relacionadas con cada clase resultante. Es decir, todo esto lo vamos a hacer. Entonces, digamos que esta sería la parte formal y ya lo que nosotros vamos a hacer en el ejemplo, pues, es implementar o aplicar esta parte formal ya de manera práctica. Ok, entonces, aquí, bueno, este sería nuestro ejemplo y dice, se desea crear un sistema que permita a un grupo de biólogos clasificar distintas clases de flores de acuerdo con sus características. Los datos recabados corresponden a características de 3 tipos de flores, rosa, margarita y lirio. Entonces, supongamos que a lo mejor nosotros somos desarrolladores de sistemas que implementan Machine Learning y llegan con nosotros un grupo de biólogos de alguna universidad y nos dicen, yo quiero que me construyan una aplicación que utilice aprendizaje automático para que cuando yo tome una foto con mi teléfono, el sistema automático o la aplicación automáticamente clasifique alguna de estas, bueno, clasifique la foto en alguna de estas 3 clases que a mí me interesan, que son rosa, margarita y lirio, porque yo únicamente me enfoco en estas 3 especies de flores. Entonces, pues ya nosotros tendremos que hacer este sistema, ¿no? Que se basa en Machine Learning para clasificar rosas, margaritas y lirio en base a ciertas características. Y pues ya nos establecen que los atributos o las características en las que nos tenemos que fijar para hacer la clasificación son en el color, en el diámetro y en el número de pétalos. Entonces, en el atributo o característica de color, los posibles valores van a ser blanco, rojo y amarillo. En la característica o atributo de diámetro, los posibles valores van a ser 5 a 15, de 16 a 25 centímetros de diámetro, y en el atributo o característica de pétalos, los posibles valores serían de 5 a 15, de 10 a 39 y de 40 a 70 pétalos. Y pues bueno, ya sabemos que únicamente se van a tener que clasificar en 3 clases que son rosa, margarita y lirio. ¿Ok? Entonces, de hecho, hasta aquí tenemos algunas imágenes. Aquí sería nuestra rosa, nuestra margarita y nuestro lirio. Muy bien. Y nos dan este conjunto de datos que a lo mejor ellos ya recabaron mediante observaciones y observaron a lo mejor estas características y a qué clase pertenecen, ¿no? Entonces, obviamente en una implementación real este conjunto de datos sería mucho más grande, pero bueno, aquí solo para ejemplificar cómo es que se implementa el algoritmo, pues sería con este conjunto de 10 instancias. Y lo primero que hace NiBayes es sacar o calcular la probabilidad de ocurrencia de la clase. Entonces, en este caso tenemos 3 clases que vimos que eran rosa, margarita y lirio. No hay más clases en el conjunto de datos. Entonces, lo que hace NiBayes es calcular su probabilidad dentro del conjunto de datos inicial. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calcula su probabilidad? Pues ya dijimos, esto es nuestra probabilidad a priori, ¿no? En donde la probabilidad de la clase rosa va a ser, pues, obviamente, el número de instancias que pertenecen a esa clase entre el número total de instancias. Entonces, sería 5 entre 10. ¿Por qué 5 entre 10? Porque hay 5 instancias que pertenecen a la clase rosa del total de ese 10 instancias. Entonces, nos quedaría que su probabilidad es 0.5 de esa clase rosa.
Y hace lo mismo para Margarita. Entonces, para Margarita únicamente hay 2 instancias que pertenecen a Margarita de esas 10 instancias, entonces sería punto 2. Para la clase Lirio es lo mismo, y sería, entonces sería punto 2. Para la clase Lirio es lo mismo, y sería punto 3 su probabilidad de la clase Lirio. Y bueno, reserva en ese momento esas probabilidades porque las va a ocupar pues prácticamente ya al final, al momento de clasificar una nueva instancia. ¿Ok? Ahí estaba viendo que ya nos vamos casi llegando a la hora, pero bueno, es importante. Ya no vamos a tardarnos mucho en realizar el ejemplo, pero sí es importante que lo concluya. Ok, pues una vez que ya hace eso Nay Valles, ¿qué es lo siguiente que hace? Pues bueno, a partir de la tabla o bueno, del conjunto de datos que nosotros tenemos para entrenarlo, lo que va a hacer es construir las tablas de frecuencia de cada clase. Entonces, por ejemplo, bueno, de cada clase y de cada característica. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí teníamos nuestro conjunto de datos original, ¿no? El cual vamos a utilizar para entrenar nuestro algoritmo. Y ahora lo que va a hacer es obtener las tablas de frecuencia de cada clase y de cada característica. Entonces, nosotros vimos que tenemos 3 características, que son color, que son diámetro y que son pétalos. Y cada una de estas características puede tomar distintos valores o puede tener distintos resultados, si lo queremos ver así, que son, por ejemplo, para la característica de color sería rojo, blanco y amarillo. Para la de diámetro sería de 5 a 15, ya vimos, de 16 a 25, y para la característica de pétalos serían los valores de 40 a 70, 10 a 30 y 5 a 10. Y, por ejemplo, en este caso ya empieza a clasificar o a obtener estas tablas de frecuencia en base a la ocurrencia de estos valores en cada una de las clases. Es decir, por ejemplo, analizando la característica de color, por ejemplo, el primer valor que es rojo, ¿cuántas veces aparece en la clase rosa? Pues bueno, aparece 3 veces. Y si analizamos efectivamente, pues va a aparecer 3 veces el color rojo en la clase rosa, que sería esta de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces, pues efectivamente hay 3 ocurrencias de ese valor en la clase rosa. En la clase Margarita no hay ninguno y en Lirio no hay ninguno. Y efectivamente, pues ya no hay más instancias que en su característica de color tengan el valor rojo. Por ejemplo, para el color blanco, pues hay 2 instancias que pertenecen a la clase rosa y vamos a encontrar las que son esta de aquí y esta de aquí. Entonces, pues efectivamente hay 2 que pertenecen a Rosa, hay 2 que pertenecen a Margarita, vamos a ver si es cierto, que efectivamente es esta de aquí, y cuál otra, y esta de aquí. Y tiene que haber una que pertenece a Lirio, vamos a ver si es cierto, y es efectivamente esta de aquí abajo. Entonces, esto lo hace para cada una de las características y para cada uno de sus posibles valores. Entonces, pues ya nos quedarían estas tablas de frecuencias de ocurrencia para cada clase, que es básicamente lo que nosotros hicimos con el ejemplo cuando vimos la parte de distribución de probabilidad conjunta, ¿se acuerdan? Que primero obtuvimos la tabla de frecuencia de cuántos alumnos estudiaban cierto tiempo y obtenían cierto porcentaje de aciertos. Y después ya obtuvimos, ahora sí, la probabilidad conjunta al dividir ese número de alumnos entre el total de alumnos, ¿no? Y aquí, pues, va a ser similar. Por ejemplo, una vez que ya obtuvimos las tablas de frecuencia, pues lo siguiente sería ahora sí calcular ya la probabilidad de cada una de estas características y específicamente de cada uno de sus valores. Pero antes de calcular la probabilidad, se me estaba pasando, por ejemplo, si nosotros calculáramos la probabilidad de los valores que tenemos aquí en 0, pues obviamente la probabilidad de 0 siempre nos va a dar 0. Entonces, como al final va a ser, ya vimos que la multiplicación de las probabilidades, porque considera a estas variables independientes, pues al momento de multiplicar una probabilidad de 0 por cualquier otra probabilidad, todo se nos iría a 0. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es una corrección. Entonces, específicamente la corrección que se hace es la corrección de Laplace para eliminar los ceros de los valores de frecuencia.
de estas tablas de frecuencia. Entonces, lo que se le hace, pues, es simplemente sumarle 1 a todos los valores de las tablas. Es decir, no únicamente a los que tienen 0, sino a todos. ¿Y por qué no a los que tienen 0? Porque si le sumamos 1 a los que tienen 0, pues se modificarían realmente pues, los valores dentro de estas tablas de frecuencia, ¿no? Mientras que si lo hacemos para todos, pues esto no tiene ninguna modificación, porque todos se verían pues afectados, entonces no estaríamos cambiando realmente los valores de estas tablas de frecuencia. Ok. Esto es un poco similar a cuando nosotros hacíamos nuestras ecuaciones, a lo mejor en álgebra, y nos decían, bueno, aquí súmale 1 y también le restas 1, entonces nos quedaba más 1 menos 1. Y solo era como para ir acomodando la ecuación, ¿no? Pues aquí es algo similar también. Le vamos a sumar 1 a todo, pero realmente pues no va a afectar, porque se los estamos haciendo a todos los valores de las tablas. Ok, entonces ya una vez aplicando la corrección de Laplace, lo que nos quedarían serían nuestras tablas de frecuencia de esta forma, en donde si ven, ya no tenemos pues valores en 0, y efectivamente, por ejemplo, si aquí en la primera fila de la característica de color para el valor rojo teníamos ahorita 4, 1 y 1, en nuestra tabla original tendríamos que tener 3, 0 y 0. Vamos a ver si sí. Y pues sí, efectivamente aquí vemos que teníamos 3, 0 y 0. Y así para cada una de las tablas, ¿ok? Entonces ya quedaría de esta forma. Si desde el principio no existen valores en 0, ya el algoritmo no hace ninguna corrección, ya toma las tablas y las deja tal cual. Ok, una vez que ya hizo eso, lo siguiente que hace es verificar las sumatorias de las columnas. Y estas sumatorias tienen que ser iguales en cada característica. Entonces, por ejemplo, si aquí analizamos la característica de color rojo, por ejemplo, la sumatoria de la columna en el caso de rosa, pues es 4, 3, 7 más 1, 8. Si analizamos en el caso de la característica de pétalo, también en la clase rosa, la sumatoria es 6 más 1, 7 más 1, 8. Pero si analizamos el caso de la característica de diámetro, aquí vemos que nos da 7. Entonces, esto no puede, digamos, todas las características tendrían que tener el mismo valor en la sumatoria de estas columnas de cada una de sus clases. Ahorita también no vamos a ver a profundidad por qué, solo vamos a tomar que esto tiene que ser así para que no nos tome más tiempo. Entonces, digamos que todas las columnas, en este caso de las características y de cada una de las clases, tienen que tener el mismo valor. Entonces, por ejemplo, si nos pasamos a la clase de Margarita, aquí en la característica de color nos da 5, en la característica de pétalos nos da 5, pero aquí en diámetro nos da 4, ¿ok? Si nos pasamos al lirio, nos da 6 en la característica de color, nos da 6 en pétalos, pero nos da 5 en diámetro. Entonces, si ustedes observan, en el caso de la característica de diámetro, en cada una de las columnas le falta únicamente un 1, ¿no? Para que nos dé la misma sumatoria que en las demás características. Entonces, pues básicamente lo que se hace, o bueno, lo que hace el algoritmo de Nae-Bayes es agregar otra hilera u otra fila a la característica de diámetro, sin especificar en este caso un valor, únicamente a lo mejor dejándolo genérico o sin asignar. Y lo que sí asigna son estos unos a esta fila. Entonces, si hace esto, pues ya nos quedaría, por ejemplo, aquí en la característica de diámetro para la clase rosa nos quedaría 8, que es lo mismo que en las otras características. En Margarita ahora sí ya nos quedaría 5 y en lirio nos quedaría ahora sí ya 6. Entonces ya tendríamos los mismos valores en cada característica. Entonces, esto se hace para que posteriormente pueda normalizar ya al momento de calcular las probabilidades, ¿no? Muy bien. Pues ahora sí ya nos quedarían nuestras tablas de frecuencia conjunta de esta manera. Perdón, de valores de esta manera. Todavía hasta aquí no calcularíamos la frecuencia conjunta o la probabilidad conjunta. Entonces nos quedarían de esta manera, en donde ya no tendríamos ceros y ya todas las columnas nos darían el mismo valor si hacemos la sumatoria.
para todas las características. Y ahora sí, ya con estos valores, lo siguiente que hace NiBayes es obtener la probabilidad conjunta para cada una de las características y cada una de las clases. Entonces, pues aquí vimos que ya era únicamente, por ejemplo, dividir tal cual el valor del número de instancias que pertenecen a esa clase que tienen ese valor entre el total de instancias, que aquí ya vimos que eran 8, aquí son 5 y aquí son 5, son 6. Entonces, pues dividimos aquí 4 entre 8, 3 entre 8, 1 entre 8, 1 entre 5, 3 entre 5, 1 entre 5, 1 entre 6, 2 entre 6, 3 entre 6, y así lo hacemos, o bueno, así lo hace NiBayes para cada uno de los valores de las tablas. Entonces, pues obviamente aquí ya son fracciones que si lo convertimos a decimales, pues ya nos va a arrojar los valores de probabilidad, ¿no? Entonces, ya de manera final nos quedarían pues nuestras tablas de probabilidades conjuntas, en donde, por ejemplo, esto quiere decir que si analizamos el valor de rojo de la característica color, la probabilidad de que este valor de rojo pertenezca a la clase rosa es 0.5, de que pertenezca a la clase margarita es 0.2 y de que pertenezca a la clase lirio es 0.166. La probabilidad de que el valor blanco pertenezca a la clase rosa es 0.375, 0.6 y 0.6 para margarita y 0.333 para lirio. Y por último, dentro de la característica de color, la probabilidad de que amarillo pertenezca a la clase rosa es 0.125, 0.2 y 0.5 para lirio. Entonces, si nosotros analizamos a simple vista también estos valores de probabilidad conjunta, pues vemos que realmente sí existe una relación entre el color y la clase. Por ejemplo, aquí en el primer caso del color rojo, pues podemos ver que la probabilidad mayor es la que tiene aquí en la clase rosa. Y podríamos a lo mejor nosotros desde nuestro conocimiento, pues intuir que sí, las rosas en su mayoría son de color rojo. No todas porque hay de diferentes colores, ¿no? Pero sí su mayoría de color rojo. A diferencia del color blanco que tiene una menor probabilidad de pertenencia y pues mucho menos amarillo, ¿no? Que es la que tiene el menor valor. Por ejemplo, en el caso de Margarita, el que vemos que tiene la mayor probabilidad de pertenencia es el color blanco. Y obviamente nosotros sabemos que las margaritas en su mayoría son blancas, ¿no? O es al menos el color predominante. Y si analizamos el caso del lirio, pues vemos aquí en este caso que el color que tiene la mayor probabilidad de pertenecer al lirio, en este caso es el color amarillo. A lo mejor dentro del conjunto de datos de entrenamiento, pues observaron muchas instancias o muchos ejemplos de lirios de color amarillo. Entonces, pues vemos nosotros que sí existe esta relación, ¿no? Entre el color y la clase. Pero NiBayes lo sigue tratando cada una de estas de manera independiente, ¿no? Y ya vemos que al hacer eso, pues únicamente va a ser la multiplicación de las probabilidades. Y ya lo que vamos a ver ahorita es precisamente cómo es que multiplica estas probabilidades para calcular la probabilidad de que una nueva instancia pertenezca a una clase o a otra. Y bueno, las demás tablas de las otras características, pues es lo mismo. Es el mismo análisis que podríamos hacer. Ahora sí, por ejemplo, supongamos que... ok, y aquí algo que se me pasó a mencionar es que ya estas tablas de probabilidad conjunta son las que utiliza el modelo generado o el modelo de aprendizaje para clasificar una nueva instancia. Eso creo que lo había puesto en la diapositiva anterior. Ah, sí, aquí está. Dice, en base a estas probabilidades se construye el modelo de clasificación. Entonces, el modelo de clasificación dentro de su núcleo, lo podemos ver así, lo que hace es utilizar estas tablas de probabilidad conjunta para clasificar una nueva instancia. Utilizar estas tablas de probabilidad conjunta para clasificar una nueva instancia. Es decir, él va a tener esta información y con esta información va a hacer la clasificación de nuevas instancias. Entonces, por ejemplo, nosotros supongamos que deseamos clasificar una nueva instancia que no se utilizó dentro del conjunto de datos de entrenamiento. O que ya implementamos el modelo dentro del sistema
o dentro de la aplicación que va a tomar fotos y clasificar imágenes, y supongamos que le tomamos una foto a una nueva imagen o a una nueva flor, perdón. Y que esta flor tiene estas características. Tiene en color, tiene el valor de rojo, en la de diámetro tiene pues un diámetro entre 16 y 25 centímetros, y en la característica de pétalos tiene entre 40 y 70 pétalos. Entonces, en base a estas características y a los valores de cada una de ellas, el modelo de aprendizaje intentaría clasificarla en alguna de las 3 clases que están pues disponibles, ¿no? Que vimos que eran rosa, margarita y lirio. ¿Y cómo es que lo haría? Pues bueno, nosotros ya dijimos que se va a basar en estas tablas de probabilidad conjunta. Bueno, no es que efectivamente tenga tal cual en tablas, ¿no? Únicamente tiene los valores almacenados y ya los utiliza. Nosotros mencionamos que es tablas para que nosotros lo podamos visualizar de mejor manera o comprenderlo de mejor manera, pero no es que NAE Bayes tenga tal cual la información o los datos almacenados en tablas. Ok, entonces lo que va a hacer NAE Bayes para poder clasificar esta nueva instancia es, pues primero analizar sus datos, ¿no? Pero, bueno, la clasificación la va a hacer en base a la probabilidad de que pertenezca a cada una de las clases. Es decir, la probabilidad de pertenencia a cada una de estas clases que sea la mayor, pues es en la que va a clasificar a esta nueva instancia, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo va a calcular esta probabilidad de pertenencia a cada clase. Ok, bueno, ya dijimos que la instancia nueva tenía en color rojo, en diámetro 16 a 25 y en pétalos entre 40 y 70. Y la clase obviamente pues no tiene clase especificada porque la deseamos clasificar en alguna de nuestras clases. Entonces, recordemos que inicialmente, ay, perdón, me quedé medio chueca mi línea. Recordemos que inicialmente lo primero que hizo NAE Bayes fue clasificar la ocurrencia de cada clase. Entonces, por ejemplo, veíamos que la probabilidad de la clase rosa era 0.5, la probabilidad de la clase margarita era 0.2 y la probabilidad de la clase lirio era 0.3. Esto es lo que calculamos al inicio, si ustedes se acuerdan. A ver, déjenme ver si por aquí me puedo regresar muy rápido. Son estas probabilidades, ¿no? Ok, estos son estos valores. Posteriormente, ¿qué es lo que haría NAE Bayes ahora sí? Pues bueno, ahora sí ya calcularía la probabilidad de que esta nueva instancia perteneciera a cada una de estas clases. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ya dijimos que al considerar NAE Bayes que cada una de estas características, que son la característica de color, diámetro y pétalos, contribuyen de manera independiente y de igual manera también a la probabilidad de que esta instancia pertenezca a una clase. Y ya vimos que en nuestra tablita de formulario, que cuando es eso, cuando las considera independientes, pues únicamente va a multiplicar su probabilidad, pues es lo que hace. Entonces, por ejemplo, para calcular la probabilidad de pertenencia de esta nueva instancia a la clase rosa, pues únicamente sustituye los valores que tiene esta nueva instancia por su valor de probabilidad conjunta. Entonces, agarra y dice, bueno, tiene color rojo. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del color, de pertenencia, perdón, del color rojo en la clase rosa? Ah, ok, pues ya vimos que es 0.5. Entonces, ese 0.5 es este 0.5 que tenemos aquí. Después dice, ok, tiene entre diámetro, en la característica de diámetro tiene de 16 a 25. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de esa característica, o bueno, de ese valor en la clase rosa? Pues es 0.125, pues es efectivamente este 0.125 de aquí. Después dice, bueno, esta nueva instancia tiene entre 40 y 70 pétalos. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a esos valores? Pues es 0.75 y efectivamente es este 0.75. Y también multiplicamos, o bueno, NAE Bayes multiplica estos valores por la probabilidad de ocurrencia de la clase, que ya vimos que la probabilidad de la clase rosa dentro del conjunto de datos, pues era 0.5. Entonces, pues es este 0.5 final.
Y ahora sí, pues ya únicamente realiza la operación que dijimos que es la multiplicación de sus probabilidades. Entonces, al multiplicar todas estas probabilidades, nos queda que la probabilidad de R, es decir, que la probabilidad de que esta nueva instancia pertenezca a la clase rosa, es de 0.023. ¿Ok? Y repite el mismo procedimiento con las siguientes dos clases. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esta nueva instancia pertenezca a la clase Margarita? Pues bueno, inicia de nuevo el procedimiento. Entonces calcula la probabilidad del color rojo en la clase Margarita y es de 0.2, que es este, déjame lo cambio, este 0.2 que tenemos aquí. Ahí no se ve mucho. Bueno, lo voy a poner, a ver si un poquito más oscuro. Mejor lo voy a poner naranja. Es este 0.2 que tenemos aquí. Después calcula la probabilidad de pertenencia del diámetro de 16 a 25 en la clase Margarita y es este 0.2 también, 0.2. La probabilidad de pertenencia de pétalos entre 40 y 70 en la clase Margarita pues es 0.2 y es este 0.2. Y finalmente la probabilidad de la clase, que también ya vimos que es 0.2, pues es este 0.2. Y al hacer la multiplicación, pues nos queda que eso nos da 0.016. Es decir, la probabilidad de que esta instancia pertenezca a la clase Margarita es de 0.016. Y repite finalmente el procedimiento con la última clase que tenemos en este caso, que es la clase lirio. Y dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el color el color rojo pertenezca a la clase lirio? Pues es 0.166. La probabilidad de que el diámetro de 16 a 25 pertenezca al lirio es 0.5. La probabilidad de que el número de pétalos sea entre 40 y 70 en la clase lirio es 0.166, que es este 0.166. Y por último, la probabilidad de la clase, que es 0.3, que es este 0.3 que ya calculamos al inicio, cuando apenas iba a iniciar a desarrollar los cálculos. Y bueno, ya al realizar aquí la multiplicación de las probabilidades, nos quedaría que la probabilidad de esta instancia, de que esta instancia pertenezca a la clase lirio, pues sería 0.0041. Entonces, como ya no hay más clases para las cuales calcular esta probabilidad de pertenencia, pues ya terminó el proceso y lo que quedaría sería comparar los valores de las probabilidades finales. Entonces, en este caso, pues si nosotros analizamos estos valores, pues podemos ver obviamente que la que tiene la mayor probabilidad es la clase rosa. Entonces, pues Naive-Bayes, o bueno, en este caso ya el modelo que generamos a partir de Naive-Bayes, clasificaría esta nueva instancia como una rosa, ¿no? Y como la probabilidad de rosa es mayor a la probabilidad de Margarita y es mayor a la probabilidad de lirio, pues obviamente esta instancia se clasifica como una rosa, es decir, nuestro sistema ya nos diría, ok, esta flor es una rosa, porque comparte, o bueno, de acuerdo a sus características, tiene mayor probabilidad de pertenecer a la clase rosa. Ok, bueno, entonces prácticamente eso es lo que haría el algoritmo de Naive-Bayes, o bueno, un modelo de aprendizaje ya generado a partir de Naive-Bayes. Y, por ejemplo, aquí les dejo estas preguntas de reflexión. Si ustedes las quieren hacer, a lo mejor como tarea adicional, sería muy bueno para reforzar esta parte de cómo es que realmente calcula estas probabilidades. Pueden tomar los datos de esta tabla que tenemos aquí, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que haría el algoritmo? Bueno, en este caso el modelo de aprendizaje o el modelo de clasificación, si nosotros le ingresáramos estas imágenes de flores que realmente no son flores que pertenecen a ninguna de las clases, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una flor de Nochebuena, aquí tenemos una flor de cempasúchil, aquí tenemos una flor, me parece que se llama flor tropical, no estoy muy seguro cómo se llama esta flor, pero bueno, no es ninguna de las que se encuentran dentro del conjunto de datos, ¿no? ¿Cómo las clasificaría? ¿Qué haría el modelo? ¿Nos diría, esta no es una margarita o no pertenece a ninguna? ¿O qué haría? ¿Ustedes qué creen? Pues bueno, realmente lo que haría es clasificarla en alguna de las tres clases con las que fue entrenado, es decir, con alguna de las tres clases que conoce, sin importar que realmente no sea alguna de estas tres especies, ¿no? Por ejemplo, la Nochebuena, pues no es
pues ni una rosa, ni una margarita, ni un lirio. Pero ¿cómo lograría clasificarla en alguna de estas tres clases? Pues obviamente lo va a hacer en base a las características de esta imagen. Por ejemplo, lo haría analizando el color, que en este caso vamos a poner que sería, ¿dónde estoy? Que es color rojo. También lo haría analizando el número de pétalos, porque son las características que ya dijimos que va a analizar. Esta tendría, ¿cuántos pétalos tiene? Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 aproximadamente, ¿no? 12 pétalos. Y lo haría en base al diámetro. Pues bueno, aquí sería un poco complicado, pero si recordamos cuánto mide aproximadamente una flor de Nochebuena, pues más o menos grande, son grandes, pues podría medir entre 20 a lo mejor, ¿no? 20 centímetros aproximadamente de diámetro. Entonces, por ejemplo, lo que va a hacer el modelo de clasificación es analizar estas características de rojo en cuanto al color, el 12 en cuanto al número de pétalos y el 20 en cuanto al diámetro. Y en base a estas características, bueno, específicamente en base a estos valores, va a clasificar esta flor de Nochebuena en alguna de las tres clases que sí conoce. Y aquí es donde les digo que si ustedes quieren desarrollar esta tarea adicional, como para reforzarlo, la parte de cómo es que calcula las probabilidades, pues lo más seguro es que la calcule ya sea como una rosa por el color, porque es color rojo y vimos que el color rojo tiene una mayor probabilidad de pertenencia a la clase rosa, o por el tamaño y a lo mejor el número de pétalos, podría clasificarlo como lirio. ¿Por qué? Porque, bueno, estas dos valores tienen más probabilidad, según yo, si no mal recuerdo, de pertenecer a la clase lirio. Entonces, aquí sería cosa de hacer los cálculos para ver a lo mejor, es decir, de repetir el procedimiento que vimos aquí, calcular la probabilidad de rosa, calcular la probabilidad de margarita y calcular la probabilidad de lirio, para ver a cuál de estas clases, con cuál de estas clases obtienen la mayor probabilidad. Y con aquella que obtenga la mayor probabilidad sería en la cual clasificaría esta flor. Y así el mismo procedimiento para la flor de cempasúchil y para esta flor tropical. Entonces sería un buen ejercicio para reforzar lo que vimos en la sesión del día de hoy. Muy bien. Pues bueno, ya viendo que nos pasamos un poco, del tiempo de la sesión, es lo que comentábamos al inicio. Realmente este sería otro ejemplo para seguir reforzando cómo es que podemos aplicar Knight Bayes en distintos problemas. Pero bueno, este ya se les queda para que lo analicen ustedes de forma detallada. También ya lo comentamos, está dentro de los apuntes de la unidad. Y bueno, aquí para ya no alargar tanto la sesión y que se les vaya a hacer un tanto pesada, únicamente se los comento aquí, lo pueden revisar con calma y cualquier duda que lleguen a tener a lo mejor sobre cualquier paso del ejemplo, me pueden mandar mensaje y con mucho gusto los apoyo. Bueno, estas son las referencias que utilizamos en material del día de hoy y en ese caso, pues bueno, cualquier duda que lleguen a tener respecto al desarrollo ya sea de la actividad, en este caso sería la actividad 3, o respecto a cualquier parte del tema que vimos en la sesión del día de hoy, ya saben que me pueden mandar mensaje y con mucho gusto los apoyo, o también en la parte de en la sección, perdón, de asesoría académica, pueden dejarme su duda y con mucho gusto los apoyo también. Entonces, pues prácticamente con eso concluiríamos la sesión del día de hoy, que prácticamente es la reposición de la sesión del día de ayer. Y pues bueno, quedo al pendiente de cualquier duda y también quedo al pendiente de la entrega de su actividad, que en este caso sería el día lunes. En consideración de que, bueno, tuvimos este pequeño inconveniente con la grabación de la sesión el día de ayer, y realmente a lo mejor pudieron hasta este día tener disponible la grabación, es decir, con un día más. Tomando esto en consideración, vamos a darles un día más para que ustedes puedan entregar su actividad 3, es decir, en lugar de a lo mejor tenerla que entregar el lunes, la van a poder entregar el martes sin ninguna penalización, ¿ok? Les voy a ampliar a todo su plazo de entrega para que puedan entregarla más tardar hasta el día martes en lugar del día lunes.
Ok, bueno, pues prácticamente con eso concluiremos la sesión del día de hoy. Y como ya lo mencioné, quedo al pendiente de cualquier duda o comentario que tengan, ya sea sobre el tema o sobre la actividad. Muy bien, bueno, pues buenas noches y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.